I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting. Jeez, I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here awaits us all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo el pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, cántalo con nosotros. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cántalo más fuerte. Y como una sola iglesia, levantemos nuestras voces y adoremos el nombre de Jesucristo. Cántalo con nosotros. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz.
vez más se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. En Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Jueces, capítulo 3. ¿Ya? Aprovechamos a saludar también a nuestros hermanos que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, que también sale para todos ellos, así que el Señor Jesús también le bendiga. Jueces, capítulo 3, desde el versículo 12 en adelante. Bueno, antes de leer el periodo de los jueces, ¿ya? De donde vamos a leer, era un periodo un poco confuso, ¿ya? Para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. ¿Ya? Ocurrieron muchas cosas malas con el pueblo de Israel en ese tiempo. Y esto pasaba debido al mal comportamiento que tenía el pueblo de Dios. Se alejaban con facilidad de Dios. ¿Ya? Y esto pasaba porque no había alguien que gobernara, no había un rey por encima, no había alguien que estuviera siempre dando instrucciones al pueblo. Y de tiempo en tiempo Dios tenía que enviar a un juez, a una persona que fuera capaz de juzgar al pueblo y de darle libertad, de sacarlo de esclavitud. ¿Por qué? Porque Dios permitía que los pueblos enemigos, en otras palabras, atacaran a Israel o oprimieran a Israel, ¿cierto? Para que Israel clamara a Dios y Israel recordara que tenían un Dios grande, que sobre Israel había una promesa de que iban a ser una nación grande. Entonces, en ese contexto pasa lo que vamos a leer. Y de hecho en el libro de Jueces se repite mucho la frase: en aquellos días no había rey de Israel, ¿ya? Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Haz lo que quieras. ¿A quién no le han dicho cuando chico? Haz lo que queráis. Una mamá estresada muchas veces le dijo a su hijo: ya, haz lo que quieras. Lo aburrió, ¿cierto? Entonces, así era Israel. Hacían lo que querían. Entonces, vamos a leer entonces, si usted tiene su Biblia, y si puede leer conmigo, voy a leer la versión, la nueva traducción viviente, ¿ya? Y si usted tiene esa misma versión, vamos a ir de la mano con lo que estamos leyendo. ¿Ya? Jueces capítulo 3, desde el versículo 12 en adelante. ¿Ya? Dice así el clásico versículo: de nuevo los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. De nuevo. ¿Ya? De nuevo hicieron lo malo. Y dice: y por la maldad de ellos, el Señor dio dominio sobre Israel al rey Eglón de Moab. Eglón se alió con los amonitas y los amalecitas y salió a pelear y derrotó a Israel y tomó posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras. Entonces los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Este dato es importante. Tuvieron 18 años sirviendo como esclavos en su propia tierra a un rey extraño. ¿Ya? Es como que usted en su casa venga alguien a fin de mes y le diga: a ver, su sueldo para acá. ¿Qué compró hoy día? Abre el refrigerador y se lleva las cosas. Eran siervos de otra persona en su propio territorio, en su propio pueblo. ¿Ya?
Entonces, dice, sin embargo, el versículo 15, se me quedaron los lentes, así que, versículo 15, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor nuevamente levantó un libertador para salvarlo. Fíjense, nuevamente, ya había ocurrido antes, y después iba a seguir ocurriendo, ¿ya? Y aquí nuevamente levantó un libertador para salvarlos, ¿ya? Y aquí dice, se llama Ahod, diga Ahod. Ahod, ¿ya? Ahod, hijo de Gera, quien era un hombre zurdo, ¿ya? Qué raro que la Biblia mencione que era zurdo, ¿ya? Dice que era zurdo. ¿Quién es zurdo acá? ¿Hay algún zurdo? ¿No? ¿Son todos diestros? Mira, qué curioso. Ahí, zurdo. ¿Ningún zurdo entonces? ¿No? No me va a servir el ejemplo que quería dar entonces. Pero bueno. Todos conocemos a alguien zurdo, ¿cierto? En la familia, ¿ya? Siempre hay alguien que es zurdo, ¿ya? Entonces, mire, era zurdo de la tribu de Benjamín. Los israelitas enviaron a Ahod a entregar dinero al tributo. Los israelitas enviaron a Ahod a entregar el dinero del tributo al rey Eglón de Moab, ¿ya? Porque pagaban tributo, o sea, ellos estaban esclavos en su tierra y aparte tenían que ir y tributar al rey que los tenía esclavos, que los tenía como sirvientes, ¿cierto? Entonces dice, así que Ahod hizo una daga de 2 filos, ¿ya? De unos 30 centímetros de largo, y la ató en su muslo derecho y la escondió debajo de su ropa, y luego se levantó y luego le llevó el dinero del tributo a Eglón, quien era muy gordo. Después de entregar el pago, Ahod emprendió el regreso junto a los que le habían ayudado a llevar el tributo. Pero cuando Ahod llegó donde estaban los ídolos de piedra cerca de Gilgal, se regresó y se presentó ante el rey, ante Eglón, y le dijo: tengo un mensaje secreto para usted. Entonces el rey les ordenó a todos los sirvientes que se callaran y que todos salieran de la habitación. Así que Ahod se acercó a Eglón, quien estaba sentado solo en una habitación fresca, en una planta alta, y le dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey Eglón se levantó de su asiento, Ahod sacó con su mano izquierda la daga que tenía atada en el muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. ¿Ya? Vamos a dejar hasta ahí nomás porque después vienen detalles que ustedes lean en su casa. Vienen detalles que son un poco desagradables, ¿ya? Pero para lo que queremos leer, para lo que quiero que se concentre es que Ahod, ¿ya? Finalmente fue el que mató al rey que tenía esclavo al pueblo de Dios, ¿ya? Y desde ese momento el pueblo pudo ser libre, ¿ya? Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Esta es la lectura de hoy. Vamos a pedirle al Señor que Él prepare nuestra mente y nuestros corazones para recibir su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo y queremos ya recibir tu palabra. La hemos leído, Señor, y sabemos que tu palabra siempre trae claridad a nuestras vidas. Tu palabra siempre es de bendición para todos nosotros, Señor. Y te pido, preparen nuestros oídos, preparen nuestras mentes para recibir tu palabra, tu consejo, Señor. Lo que tú hoy tienes preparado para tu pueblo, Señor. Prepare nuestras vidas, Señor. Prepare mi mente y mi corazón, Señor. Deme la claridad, la fluidez, Señor, para poder entregar este mensaje con claridad, Señor, a su pueblo. Se lo pido en el nombre del Señor Jesús. Háblenos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya? Entonces dijimos, ¿ya? Que era un periodo difícil el de los jueces, ¿ya? El pueblo hacía lo malo y Dios tenía que levantar a alguien, a un hombre, ¿ya? O a alguien para que pudiera liberar al pueblo de Israel de la situación que estaban viviendo. Antes del versículo 12, del versículo 7, si no me equivoco, en adelante, Dios usa a otra persona, a Otoniel, ¿ya? Y lo usa también con el mismo fin de liberar al pueblo de Israel. Y cuando lo liberó, estuvieron 40 años el pueblo de Israel viviendo bien, ¿ya? Porque tenían ahí un hombre visible que los había liberado, pero Otoniel muere y luego pasa lo que leímos, ¿cierto? Que el pueblo volvió a hacer lo malo, se volvió a desviar, se volvió a extraviar del camino. Y hay una versión que dice que volvieron a hacer lo maldito, ¿ya? Cuando se refiere a Israel haciendo lo malo, y se volvieron a hacer lo maldito. Entonces, notamos la facilidad con que nosotros podemos desviarnos del camino de Dios, ¿ya? Hay una facilidad, es muy fácil desviar, errar el blanco, ¿ya?
fallar en el camino, desviarnos del camino, ¿ya? Y aquí Dios permitió que el enemigo se hiciera fuerte. Dios permitió que el enemigo creciera. Dios permitió que el enemigo, ¿cierto?, tomara dominio sobre Israel. Y aquí es donde aparece Eglón, ¿cierto? Y lo vimos, ¿cierto? En la versión decía gordo en extremo, decía, ¿cierto? ¿Ya? Hay unas versiones que decía que era obeso. En resumen, la historia dice que este hombre era tan grande, ¿ya? Tan grande, tan robusto, que tenía que estar en una planta alta de su casa. Estaba sentado todo el día. Háganse usted una imagen de este hombre sentado todo el día y que le llegara el viento para estar fresquito. Ese era Eglón, ese era el rey, ¿ya? Y Eglón significa semejante a un becerro. Ese es el significado de la palabra, del nombre Eglón, ¿ya? Entonces, los israelitas tenían que pagar ese impuesto al rey, tenían que trabajar para él, tenían que honrarlo, tenían que cultivar la tierra y las cosechas tenían que ser para él. Entonces, imagínense el pueblo de Israel viviendo eso por 18 años, ¿ya? Por 18 años, sirviendo como esclavos a un rey extraño, ¿ya? Pero el pueblo de Israel tenía una promesa de que ellos iban a ser un pueblo grande, una nación libre, una nación poderosa. Pero allí estaban viviendo como esclavos y ellos hicieron algo, ¿ya? que yo creo que todos nosotros tenemos que hacer cuando estamos viviendo un momento difícil. Ellos clamaron. Amén. Ellos se acordaron. Claro, desviarse del camino a lo mejor es incluso agradable muchas veces. Pero cuando vienen las consecuencias de ese desvío, cuando vienen las consecuencias de hacer mal las cosas, es cuando muchas veces nos acordamos, ¿cierto? O recordamos las cosas buenas que teníamos estando cerca de Dios. Y es en ese momento que Israel se da cuenta que eran una nación grande, que eran poderosos, pero estaban viviendo como esclavos. Entonces ellos clamaron. Jeremías, capítulo 33, versículo 33, un versículo que todos conocemos. Clama a mí y yo te responderé. Entonces el pueblo de Israel sabía esto, sabía que ellos cuando clamaban Dios les respondía. ¿Cuántos saben que cuando clamamos Dios nos responde? Que cuando pedimos algo Dios viene en respuesta. Entonces, en medio de este caos, ¿cierto? Es donde Dios levanta, ¿cierto?, a este hombre, Ahod, hijo de Gera, que dijimos, ¿cierto? Y era benjamita, ¿ya? Y era zurdo. Hoy día ser zurdo es bueno, ¿cierto? No, pero aquí no hay ningún zurdo, así que no le voy a tirar flores a ningún zurdo. Pero ser zurdo hoy día es bueno. Un boxeador zurdo da miedo. Un futbolista zurdo, Messi, Maradona es zurdo, ¿cierto? Entonces, todos los zurdos, ¿cierto? Que son... bueno, ya se dice que el zurdo desarrolla el hemisferio derecho del cerebro, ¿cierto? Que es donde está la creatividad y las habilidades. Por eso los artistas, ¿cierto? Por ejemplo, Beethoven era zurdo, Picasso, ¿cachai? Grandes hombres conocidos en la antigüedad eran zurdos y tenían habilidades extraordinarias. Entonces hoy día ser zurdo es saber que es un niño, por ejemplo, que es zurdo. Uno sabe que ese niño tiene un potencial tremendo porque está desarrollando el hemisferio derecho del cerebro. Entonces puede ser muy creativo, puede llegar a ser muy hábil haciendo cosas, ¿ya? Y en la historia, ¿cierto? Un montón de personas, el Chino Río, zurdo. ¿A quién no le gustaba ver al Chino Río jugar tenis? Zurdo, ¿ya? Buenísimo. Roberto Carlos, también, zurdo, ¿ya? Y bueno, eso es bueno hoy día y lo elogiamos. Hoy día los colegios tienen que tener una mesita y un lugar para zurdos, ¿ya? Porque las mesitas hoy día tienen como una forma de L, ¿cierto? Entonces tiene que haber un espacio para zurdos en los colegios. Pero antiguamente no era así, ¿ya? Y aquí es donde está lo interesante de la historia, porque ahora era zurdo y antiguamente ser zurdo era prácticamente una discapacidad. Hay una versión que la Biblia dice que no lo nombra como zurdos, sino que son como lisiados, o les dicen de la mano derecha cerrada. Eran personas que no podían ser parte de un ejército, por ejemplo, porque todas las armas estaban diseñadas para diestros. Los escudos, la forma de tomar la espada, la forma de envainar la espada, todo era para diestros. No había espacio para zurdos en un ejército. Entonces Ahod tenía esa condición. Y por eso la Biblia lo menciona y dice, zurdo, era zurdo. Es decir, podemos concluir que no era un hombre de guerra. Podemos concluir que nunca iba a ser un hombre de renombre, porque no podía hacer nada.
era prácticamente un lisiado. La historia dice que a muchos de estos niños, cuando crecían y se daban cuenta que eran zurdos, le amarraban la mano izquierda a su cuerpo para que ellos se acostumbraran a ocupar la derecha y pudieran hacer algo en la vida. Entonces, así de triste era la vida de un zurdo en la antigüedad. Y Ahod, ¿cierto?, creció seguramente así, le ataron seguramente su mano, creció sabiendo que era un discapacitado, sabiendo que era una persona que nunca iba a optar a un cargo, a una buena posición o a un buen estatus dentro del pueblo, no, porque era un zurdo. ¿Ya? De hecho, además, la misma Biblia habla cuando hace ejemplos de izquierda y derecha. En Mateo hay un versículo que dice que pondrán dice, el corazón del sabio está en la mano derecha y el corazón del necio en la mano izquierda. Entonces hace alusión de que la mano derecha es buena y que la izquierda es mala. ¿Ya? Pondrán, dice, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y así encontramos un montón de versículos. Cuando se habla de derecha también en la Biblia, de brazo derecho, ¿cierto?, se habla de fuerza, se habla de poder. ¿Ya? Y otro dato importante, Ahod era benjamita. ¿Qué significaba que era benjamita? Significaba que él venía de la tribu de Benjamín. ¿Quién era Benjamín? ¿Ya? Benjamín era hijo de Jacob. ¿Ya? Benjamín, cuando nace, fue un nacimiento tan duro que incluso su madre muere en el parto. Y la madre, antes de morir, él dice: a este niño yo le voy a poner Benoni, que significa hijo de mi dolor. Y el papá, que es Jacob, le dice: no se va a llamar Benoni, se va a llamar hijo de mi diestra, hijo de mi derecha. Eso significa Benjamín. Se va a llamar Benjamín. No quiero que se llame Benoni, quiero que se llame Benjamín, hijo de mi derecha. Entonces, qué contradictorio. Ahod, zurdo; benjamita, zurdo. Y los benjamitas significaban hijo de mi diestra, hijo de mi poder. Sobre los benjamitas, ya había una promesa muy grande. Era de que Jacob, antes de morir, le dijo: tú vas a ser un hábil cazador, tú vas a matar a tu presa, te la vas a comer. Esa era cuando estaba muriendo, ¿cierto? Jacob oró sobre su hijo Benjamín, le dijo: tú vas a hacer esto, vas a ser un hombre poderoso, ya, porque había una promesa sobre él. Entonces, los combatientes, los que eran de la tribu de Benjamín, los benjamitas, eran súper hábiles. Eran conocidos porque eran capaces de tirar con la honda una piedra y eran capaces de apuntarla a un cabello. Así de hábiles eran conocidos porque eran muy hábiles. Entonces, sobre Ahod, ¿cierto?, reposaba esa promesa de que él iba a ser un hombre hábil. Entonces, pero Ahod tenía una imperfección. Ahod, dijimos ya, ¿cierto?, que era un incapacitado, pero tenía una promesa. Tenía algo que Dios le había dicho que podía hacer algo. Porque había una promesa sobre él. Entonces, Dios puede tomar, de aquí podemos concluir esto, que Dios puede tomar personas imperfectas para hacer un trabajo a la perfección. Dios puede tomar gente imperfecta para hacer un trabajo a la perfección. Y eso fue lo que hizo con Ahod. Ya Dios elige a este hombre imperfecto. ¿Por qué eligió a un zurdo? ¿Por qué no eligió a un hombre de guerra? ¿Por qué no eligió a un hombre poderoso? A alguien que fuera a pelear con un ejército. No, eligió un zurdo. Eligió un hombre que no tenía habilidades. Eligió un hombre que a lo mejor nunca pensó. Yo no sé qué pasaba por la mente de Ahod, pero me lo imagino muchas veces triste por no poder ser parte del ejército. Me lo imagino angustiado muchas veces por no poder formar parte de nada y siempre estar relegado, excluido de todo. Pero aquí lo vemos, en lo que leemos, ¿cierto?, que Ahod, que él fue enviado, ¿cierto? Y él dice que se hizo una daga. ¿Quién conoce una daga? Una daga es un puñal, ¿cierto? Tiene filo por los dos lados, 30 centímetros, no sé cuántos serán 30 centímetros. ¿Ya? Y él lo hizo. Él lo hizo. Es decir, no quiero usar esa palabra, pero él no era un vago. Él no usó su incapacidad como un pretexto para quedarse llorando toda la vida porque las cosas no le resultaron. Él no se quedó toda la vida como una víctima pensando: pobrecito yo, soy zurdo y aquí me tengo que quedar hasta la muerte. No, cuando llegó la oportunidad, dice la Biblia que él se fabricó un puñal.
Yo no sé si usted alguna vez ha hecho un puñal. A lo más lo compramos. Pero hacerlo yo creo que hay que saber, ¿cierto? Amén. Hay que saber de fierro, hay que saber porque hay temas de temperatura. Lo hemos visto en el Discovery, siempre hay unos tipos que lo están martillando y haciendo cosas con cuchillo. Pero yo creo que nosotros compramos los cuchillos, pero Ahod lo fabricó. Él lo hizo. Entonces nos vemos a un Ahod llorando por su imperfección. Nos vemos a un Ahod sufriendo porque, pobrecito, nadie me pesca. Nadie me envía a la guerra. Nadie me da oportunidad. Ahod no estaba haciendo eso. Ahod estaba fabricando su herramienta. Estaba haciendo algo. A lo mejor dijo, esta me va a servir en algún momento. Por último, para defenderme, no sé. Pero hizo algo. Entonces, Ahod no miró nunca su limitación. Vemos a un Ahod que está viendo oportunidades. Nos vemos a un Ahod sufriendo por lo malo que era su vida, o por los tristes recuerdos de llevar su mano atada a su cuerpo, su mano izquierda atada a su cuerpo por su condición, no, sino que lo vemos a un Ahod que ve oportunidades, vemos a un Ahod que cuando se le da la oportunidad está allí preparado, porque a lo mejor sabe que va a ser su única oportunidad para poder hacer algo. Porque a lo mejor él sabe que va a ser su única oportunidad de hacer algo y de ser alguien, ¿cierto? Y lo mandan a enviar el tributo. Claro, si para caminar y llevar una bolsita con dinero no se necesitaba hacer diestro. Para esto sirve. Andémoslo con la bolsita del dinero, ¿cierto? Pero ahí donde está la astucia de Ahod. ¿Por qué? Porque los diestros, ¿dónde tomaban la espada? Con la derecha, ¿cierto? ¿Y dónde la guardaban? Al lado izquierdo. Así sacaban la espada. Pero Ahod era zurdo. Entonces, al ser zurdo, sacaba su espada del lado derecho. Cuando ellos iban a algún lugar y los revisaban, no había detector de metales, nada de eso, había un guardia que los revisaba y les tocaba el lado izquierdo. No trae espada, adelante. Y ahora, ¿qué le hicieron? Le revisaron el lado izquierdo, no trae espada. Pero él era incapacitado. Él era especial, ¿cierto? Y llevaba la espada en el lado derecho. Nadie le revisó el lado derecho. Y pudo entrar y estar cara a cara con el rey con una espada envainada en su muslo derecho. Imagínense cómo ocupa la oportunidad Ahod, siendo un desahuciado para la sociedad, pero estaba frente a frente y tenía la oportunidad de poder darle libertad al pueblo de Dios. Y ahí es donde vienen todos los detalles que usted va a leer después en su casa en Jueces capítulo 3. ¿Ya? Y se va a gozar mucho con lo que va a leer, porque él saca la espada, ¿cierto? Y dice que se la entierra y dice que la gordura era tal que la espada quedó, no la pudo sacar. ¿Ya? Y hay otros detalles que no los voy a decir, pero usted los va a leer después. Y son muy interesantes. Y se fue. Ahora lo mató al rey que lo suprimía y se fue. Se fue y este detalle es curioso porque Ahod hizo que salieran todos, ¿cierto? Lo leímos. Les dijo, quédense callados y váyanse, porque me van a dar una noticia. Y se quedó solo con Ahod. Y cuando se fue Ahod, no le dijo nada a nadie. Llegó, se fue. Y los guardias que protegían a Eglón, al rey, ellos pensaban, ¿qué estará haciendo el rey que está tan calladito? Ellos decían, el rey está en el baño. No lo molesten, por favor. No le digan, no, debe estar en el baño, no entremos. Imagínense, ¿a quién le gusta que lo molesten en el baño? ¿Cierto? Oye, a nadie. Entonces, ellos dijeron, no vamos a molestar al rey. El rey debe estar en el trono, entonces dijeron, ahí nomás, tranquilito, no lo molestemos. Entonces pasó mucho tiempo y Ahod tuvo tiempo para escapar, para huir. Pero cuando ya se dieron cuenta, dije, oye, ya el rey ya se está pasando, ¿cierto? Ya esto es mucho. ¿Ya? Puede estar enfermito de la guatita, pero ya esto es mucho, hay que... sonido de alerta. Y entraron y se encontraron con la escena, ¿cierto? De que ya lo habían matado. Y en ese entonces, Ahod, el zurdo, ya estaba con el pueblo de Israel. Y no solo con el pueblo de Israel, Ahod llegó a motivar al pueblo de Israel y les dice, vamos, peleemos porque el rey ya murió. Entonces, yo me imagino
la actitud que tomó Ahab en el momento que él ya había matado al rey. O sea, fue siempre un don nadie, fue siempre una persona que no pudo hacer nada, porque la situación y la condición se lo impedían. Pero cuando Dios lo comenzó a usar, se comenzó a abrir camino. Llegó donde estaba el campamento de los israelitas y les dice: vamos, peleemos contra ellos. Y los israelitas fueron a pelear contra los madianitas y vencieron. Y dice que después de esto el pueblo de Israel estuvo 80 años. 80 años en libertad. 80 años no siendo esclavos, sino que viviendo libre, viviendo en libertad, viviendo, ¿cierto?, como la nación que Dios les había prometido vivir. Y ahora, para cerrar, iglesia, Dios tiene promesas sobre ustedes. Amén. Dios tiene promesas sobre cada uno de nosotros. Amén. Y es curioso que nosotros, cuando tenemos promesa, lo único que vemos imperfecciones en nosotros mismos. Dios nos dice y nos da instrucciones, nos da palabras de que tenemos que hacer algo, pero nosotros, cuando antes de hacer algo, vemos todo lo que nos limita. Que no tengo dinero, que no tengo esto otro, que me faltan habilidades, que no sé hacer esto, que soy un hombre débil, que soy un hombre, no sé, mil cosas. Mil cosas. Todos hemos pensado mal de nosotros mismos. Todos hemos tenido un pensamiento más bajo o una estima baja de lo que realmente nosotros somos. Y el mensaje de hoy es simplemente este. Dios te dio una promesa. Amén. Y cuando nosotros fallamos en prepararnos, nos estamos realmente preparando para fallar. Porque Ahab fue capaz de hacer una espada, de hacer una cuchilla, siendo un incapacitado para la sociedad. Forjó, dice la Biblia. Y forjar un arma no es fácil. No es como usted lo hace cuando lima un cuchillo, ¿cierto? Forjar un arma es tomar un fierro, calentarlo, darle forma, templarlo, Amén. volver a darle forma, sacarle filo, hacer una empuñadura. Hubo un trabajo. Ahab trabajó en sus debilidades, trabajó en algo. Amén. No se quedó sufriendo toda la vida por lo triste que era su vida, sino que hizo algo. Y el llamado de Dios hoy, iglesia, es que hagamos algo. Amén. No sigamos mirando las cosas que nos faltan y veamos las cosas que tenemos en nuestras manos. Amén. Cuando comenzamos a compararnos con otros, nos vamos a morir. Porque nunca voy a tener las habilidades que tiene otra persona, nunca voy a poder hablar como otra persona, nunca voy a poder cantar como otra persona, nunca voy a poder predicar como otra persona. Pero tú tienes habilidades que Dios te ha dado. Tal vez sientes que no puedes, y sientes que no puedes porque has estado dándole mucha importancia a las cosas que te faltan, a las cosas que no tienes. Y has despreocupado lo que sí tienes. Amén. ¿Y sabes lo que tienes? Una promesa de Dios. Amén. Tienes un llamado de Dios. Amén. Tienes un don de Dios. Y no son las cosas que te faltan las que te harán grande, son las cosas que ya tienes las que te hacen grande, las que te hacen una persona importante, lo que Dios puso en tu corazón. Entonces quiero invitarlo, iglesia, a que forjemos esa arma en oración. Así se forjan las cosas, en oración. Y decirle al Señor: Señor, yo he estado quejándome por mucho tiempo, Señor, viendo las cosas que me faltan. Te pido que cierres tus ojos ahora. Ayúdame. Tal vez por mucho tiempo has estado mirando las cosas que te faltan. O has estado poniendo demasiada atención en ese error que cometiste hace muchos años. Y que aún te pesa y está allí, golpeándote siempre la mente y el corazón. Cuando Dios te está diciendo: tienes una promesa, tienes un llamado, tienes un talento, tienes un don. No es tiempo de mirar lo que nos falta, no es tiempo de mirar lo que no tenemos, sino que forjar armas. Allí en la soledad, forjar armas, en lugar de ponernos a llorar y ponernos a lamentarnos, forjemos armas. Porque oportunidades vendrán cuando estemos preparados. Las oportunidades van a venir y tú tienes que tener tu alma allí envainada. Tú tienes que estar preparado cuando llegue esa oportunidad. Forja esa arma, forja.
No te lamentes, no es tiempo de vivir y seguir lamentándose. Lamentarte seguirá trayendo sufrimiento a tu vida, seguirá trayendo frustración a tu vida. El lamentarte seguirá trayendo que te sientas menos persona, que te sientas menos de lo que eres. Por eso no te sigas quejando, ve oportunidades. Con tus recursos, con lo que tienes a tu mano, hay oportunidades. Con lo que Dios puso a tu alrededor, hay oportunidades. Ponte en pie, iglesia, ahora. Yo quiero hacer un llamado, que vengan aquí al altar, que se acerquen aquí adelante para que oremos todos juntos. Necesitamos forjar armas. Solo se acérquese con fe. Necesitamos forjar armas, necesitamos sacar los ojos de lo que nos falta y poner los ojos en lo que tenemos. Iglesia, tienes un Dios grande. Pon tus ojos allí, tienes un llamado de Dios, pon tus ojos allí. Tienes una promesa de Dios, pon tus ojos allí. Tienes el Espíritu Santo, pon tus ojos allí. No limites a Dios, porque no tenemos idea de lo que Dios puede llegar a hacer con los lisiados. No tenemos idea de lo que Dios puede llegar a hacer con los incapacitados. No tenemos idea de lo que Dios puede llegar a hacer con gente imperfecta. Vamos, ahora levanta tu clamor, levanta tu clamor, levanta tu clamor. Dile al Señor, Señor, imperfecto y todo, aquí estoy, Señor. Y pongo mi vida en tus manos, Señor. Todo lo que soy, Señor, mis debilidades, mis seres débiles, están en tus manos. Porque hay algo magnífico en tu poder, Señor, que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Tu poder se hace fuerte, Señor, en nuestras áreas débiles. Y te pido ahora, Señor, que traiga convicción, Señor, sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor. Aquellos que sufren, Señor, aquellos que están, Señor, en sus pensamientos pensando, Señor, que ya no mueren, que se están rindiendo, Señor, porque sienten que no tienen las habilidades, que no tienen las herramientas. Señor, hazle saber hoy que son importantes, que son valiosos, que sí son importantes y que sí son usados por ti, Señor. Que sí hay llamado, que sí hay un don, que sí hay oportunidades. Levanta tu clamor, iglesia. Levántalo. Y permita a Dios que lo use en tu vida, permita a Dios que lo use en tu corazón, permita a Dios que lo use con todas tus imperfecciones, con todos tus errores. Sí, Dios te usa. Dios te usa. Y seas el encargado de traer libertad a tu iglesia, a tu familia, a tu hogar, a tu entorno. Eres tú. Eres tú el que llevará victoria, eres tú el que llevará triunfo. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Jesús, no me debes nada a mí, más que lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti.
Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame a donde empezamos. Abro hoy mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que pasas tú. Llévame a donde empezamos. Abro hoy mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento santo y no me quiero ir. No, 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 no. No busco bendiciones. Jesús, no me debes nada a mí, más que lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada pasará. Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada pasará. Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada pasará. Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada pasará. Te quiero a ti. Nada más. Oh, nada más. Nada pasará. Te quiero a ti. Nada más. Oh, nada más. Nada pasará. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Cantaré al Señor una vez más. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero